nos conocimos, ¿no? La primera vez en la Bienal del Ajax, seguramente. Creo que sí. O sea, creo que nosotros ya te habíamos visto a nivel de redes. Sí, y Arnau Sí. me enseñó tu Instagram y dijimos, va, le convocamos aquí en el estudio, hablamos con él Ya, es verdad. Sí, la y primera le vez. explicamos sí. el proyecto y a ver si fluye para fotografiarlo. Era el primer proyecto sí. que habíamos hecho en Llavaneras. O sea, es que realmente creo que de foto, como de arquitectura en sí, no habíamos visto. Habíamos visto cosas como artísticas o más como de espacio, paisaje. No era específicamente un proyecto, sino era más como el mood un poco que nos transmitías. Y por eso creo que te llamamos, ¿no? O te escribimos por Instagram directamente. Creo algunos stories que habías compartido en Instagram. De obras. Sí, nos seguíamos mutuamente Sí, desde hacía un tiempo. Como de la obra de Llavaneras. En concreto me acuerdo como creo unas stories que habías puesto tú, como, que me impactó, que creo que es bonito de ese proyecto, Sí. que estabas tú sentado como haciendo sí. una foto, como ese, un Era una vídeo. grabación de Que Paul. yo le grababa Ah, ya, y ya, giraba y estaba se ahí. veía el Exacto. espejo que le reflejaba a Sí. él, ¿no? Exacto. Y La me energía acuerdo dos sí veces. que la vi y dije, pinta bien hay este algo proyecto. ahí, ¿no? Hay algo, sí, pinta bien Sí. este proyecto y creo que sí, que luego cuando me llamaste he dicho, bueno, va a ser divertido hacer Yo me esto. acuerdo de cuando viniste al estudio, Sí. como de la primera conversación así que tuvimos, y así, me acuerdo que es como, hemos visto tu Instagram, tu feed, y nos recuerda un poco a estos fotógrafos belgas, Bas Prinsen, Maxime Delvaux, y me acuerdo que tú dijiste, justo, ¿no? Fui a estudiar Sí, sí, el con Bas máster. Prinsen o Ya. en Sí. Venecia, ¿no? Era un poco... Sí, fue así un poco a nivel de referentes. Igual sí son referentes que pueden pertenecer a mi, digamos, Imaginario, ¿no? imaginario. Sí, Sí, de hecho, cuando te fuiste al estudio con Arnau dijimos, es un match, Seguro. tenemos que probarlo y la verdad, cuando, bueno, fotografiaste Llavaneras, o sea, es esto que no nos enseñabas las fotos, ¿no? Cuando tú ibas haciendo, estábamos ahí contigo, pero no sabíamos qué estabas haciendo y no quisimos ver, entonces Ya. nos las enviaste al cabo de, no sé, 2 semanas o, bueno, no me acuerdo muy bien, pero cuando las recibimos, Arnau y yo nos miramos como, hostia, nos ha elevado el proyecto. Es como Me alegro. otra mirada. No, y es fue- verdad, es Y verdad. fue el Es reconocimiento verdad. de, bueno, primero, qué bien haberte, bueno, elegido para fotografiar el final de esta primera obra, que al final es nuestro primer proyecto y es muy relevante en este sentido, pero a la vez darnos cuenta de que necesitamos de alguien como una mirada externa para saber reflejar Ya. un proyecto que en realidad pasa muchas cosas, pero tú has visto aún muchas más. No, yo me sorprendí, digamos, la primera vez también de la confianza que tuviste de cara a mi manera de fotografiar, porque claro, si nos hemos conocido en vuestro despacho, hemos hablado unos 10 minutos sobre el proyecto y luego ya Exacto. nos vimos directamente ahí in situ. No, y creo que sí, también porque esto un poco que decíais antes, como de estos referentes igual que son más relacionados a centro de Europa o algo así, lo veo también un poco en vuestra arquitectura, digamos, que es como un poco una mezcla entre algo que podría ser por ejemplo, Llavaneras es un proyecto que podría definir muy, muy mediterráneo a la vez, pero total. también que no es, digamos, directamente, literalmente lo que te puedes esperar, digamos, del proyecto mediterráneo, así como la Sí, primera sí, idea más que te pueda típico, salir. más... Sí, sí. Sí, no sé, yo me acuerdo que, por ejemplo, 2 cosas me impactaron, entonces me interesaría saber un poco si también compartís esta atención, digamos, no solo al contexto de Barcelona, sino a un contexto más europeo. Sí. Y Sí, esto sí, digamos. o sea, eso. yo creo que sí que hay una escuela de Barcelona o un entorno o una cultura que está clara, o sea, por ambos lados, digamos. Tradicional. Sí, por el entorno familiar, y los dos hemos estudiado en Barcelona, o sea, de alguna forma hay unas referencias que están allí y que están como ya en el ADN, pero sí que es verdad que también porque nosotros nos conocimos trabajando, no nos conocimos en la universidad, nos conocimos trabajando para Josep Lluís Mateo, que de hecho ya tiene una visión mucho más europea. Sí, que tiene estos referentes ya en su imaginario. Sí, Entonces, más alemanes o suizos. O sea, sobre todo también como muy de como una lógica, una teoría, una reflexión que no es puramente el diseño como de una escuela más mediterránea o italiana, ¿no? De diseño y diseño y diseño, sino que, bueno, hay otros parámetros, otras visiones que de alguna forma pues los dos hemos también luego trabajando, hemos conocido y que creemos que siguen un poco también en nuestra forma de trabajar ahora.
Sí, que es un hilo conductor, ¿no? Como que va uniendo incluso todos los proyectos, que se basa en un concepto algo más abstracto, Exacto. no en una técnica constructiva muy concreta que se va replicando o demás, sino que es más como este concepto, ¿no? Del fragmento, y que también cuesta como entender dónde empieza y dónde termina cada proyecto. Habiendo fotografiado ya 3 proyectos, digo, ves como ciertos patrones o intereses que tenéis, como que yo también como fotógrafo veo como que marcan, aunque se formalicen de forma muy distinta en los varios proyectos, porque los contextos, digamos, son diferentes, pero sí Claro. que se vuelven y se ven en los varios proyectos. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de vuestros proyectos es la atención que le dais de vez en cuando al color, que es algo, por ejemplo, que es muy complicado a veces de vehicular o de aplicar, pero, por ejemplo, hay esto tema un poco de los colores primarios, a cosas que me acuerdan, por ejemplo, también como un referente casi, ahora es muy complicado sacar este nombre, pero hay cosas como cosas de interiorismo parecidas a proyectos de Le Corbusier, digamos, este uso de colores primarios y todo esto, que es algo que igual se desvincula un poco de lo que es la mayoría de los proyectos que igual se pueden ver ahora. Y esto, por ejemplo, es muy interesante. También el uso de materiales, el uso de la madera o cosas así, que igual ahora estamos en un momento donde se usa mucho el inox o materiales más fríos, digamos. Entonces hay como una cierta calidez del espacio que... Sí. Pero a la vez, como por ejemplo el proyecto de la floresta, creo que sea una combinación de estas cosas. Porque Sí, ahí desaparece el color, pero entra más el material. Exacto. Y también, bueno, esto que dices del color, que es tan complejo de incorporar en un proyecto, lo usamos también como elemento de sorpresa, ¿no? O sea, tienes un lienzo en blanco como en Llamaneras, pero a ver, es un armario y es rojo, o entras en el baño de cortesía y es azul Klein, ¿no? Y al final, bueno, cada momento tiene su intención. De hecho, de esto de la sorpresa me acuerdo que la primera sesión que hicimos, claro, siempre luego hay un tema de elección de las fotos, que es algo muy complicado siempre, porque claro, vamos a ir, ya en la fotografía un resumen del proyecto, luego lo que se enseña es un resumen de la sesión. Total. Y me acuerdo que en vuestra sesión, que me pareció tan interesante y todo esto, faltaba esta foto, digamos, había una foto mirando el espejo y luego había otra que no había seleccionado, que era esta misma foto, pero abriendo la puerta y sacando el azul. He dicho, esta tienen que tenerla porque creo que ese momento fue, por ejemplo, estas cosas que igual si uno miras al proyecto muchas veces y le dedica mucho tiempo, igual se olvida, pero luego, por ejemplo, para mí, al verlo, que siempre yo, el interés que tengo es no hacer visita previa, digamos, entrar ahí un poco, encontrarme un poco con lo que encuentro. Y esto sí me acuerdo que me gustó mucho, esta idea como de, aunque sea un espacio igual secundario, entre comillas, pero de repente también en el espacio general aporta mucho. Sí, sí, esto de hecho, o sea, nos gusta mucho pensar en los proyectos de una forma casi como una lógica interna, ¿no? Como pasa muchas veces con una composición musical o pictórica, ¿no? Como que llega un momento que tiene su propia autonomía, casi, y estas cosas que sí que son decisiones de color o de materiales, sí que intentamos entender que haya una cierta coherencia, ¿no? O que de alguna forma se compense con otro lado, como entender de que eso puede funcionar como una lectura que tú puedes hacer como usuario, o si vienes desde fuera, pues entrarás y puedes como ir leyendo como cosas que van sucediendo, ¿no? No es una casa, o sea, no es una idea de una casa que está ya absolutamente terminada, ¿no? Y ya está, y es lo que ves en la fotografía, es lo que vas a vivir allí, sino que realmente hay un recorrido también, que tú, después de la fotografía, si vas a ese piso, vas a descubrir cosas que seguro, por diagonales, por la experiencia, por la luz, como lo hemos planteado, pues que van a continuar un poco esta vida, ¿no? Y eso es algo que relacionáis, digamos, a vuestra manera de haber estudiado aquí, digamos, lo vinculáis un poco a vuestra formación, o es algo que salió de...? La verdad no lo creo. O sea, creo que es más intuitivo. O sea, creo que tanto él como yo nos dejamos guiar por la intuición y estamos alineados, supongo, porque obviamente trabajamos 4 años en Mateo y esto nos formó de forma conjunta.
y estudiamos los dos en la ETSAP, pero en años diferentes, no tuvimos ni una comunicación, diría. Pero yo creo que por formación, cada uno por su parte familiar o demás, nos hemos ido alineando, y creo que en este sentido nos respetamos mutuamente, y las intuiciones que uno tiene también las tiene el otro. Yeah. Y la mayoría de veces están muy alineadas. Y es bonito esto porque, claro, vosotros tenéis, que es algo muy diferente, por ejemplo, del trabajo del fotógrafo, porque, claro, tenéis la dinámica de... Una dualidad, del dúo, que se retroalimenta. De hecho, es interesante en el momento en lo cual puedo trabajar con clientes como vosotros, por ejemplo, que hemos colaborado, porque sí, esto sí que puede aportar esta dualidad, digamos, que no sea simplemente que me llamáis para hacer un proyecto, claro, pero es como también ahí como es un diálogo más, claro, que puedo tener, que no siempre pasa, digamos, a veces es más como un trabajo mío solo delante del proyecto, sin tener muchos input, y a veces pasa que sí, como también creo que porque compartimos intereses, referentes y todo esto. Te quería preguntar en relación a cómo está noción de los referentes, ¿no? Y como de una cultura fotográfica y así. ¿Tú crees que también la decisión, ¿no? Porque tú estudiaste arquitectura, Sí. pero luego ya en un momento dado pues, te focalizas en la fotografía. ¿Crees que también la decisión de empezar a hacer fotografía está vinculada a estar en Barcelona? O sea, ¿te ha generado un posicionamiento diferente? ¿No? Al empezar realmente tú como realmente fotógrafo, ¿no? Ahora se te conoce como fotógrafo. Sí. ¿Crees que Barcelona, la cultura de aquí, o la dinámica, la gente, te ha también como, no sé, o sea, ayudado de alguna forma a plantearlo? Sí, eso seguro. Hay varias cosas porque es un tema que muchas veces me cuestiono por el hecho que, claro, parece claro, pero digo, por ejemplo, comparar mi situación con la vuestra siempre es interesante porque vosotros trabajáis en el contexto donde os habéis formado, digamos. A mí me pasó de empezar a trabajar ¿En un sitio nuevo? sí, en un contexto que también tiene como dinámicas que son, digamos, viniendo de Italia, son dinámicas que son bastante parecidas, pero que tienen sus diferencias. Y, digamos, lo que creo que Barcelona aporta al hecho que yo haya podido empezar este percurso como fotógrafo, trabajando con varios despachos, es el hecho que aunque sean proyectos pequeños así, también como muchos proyectos de gente más o menos de nuestra generación, aunque sean cosas pequeñas, siempre hay un sentido, ¿no? pasan y sobre todo se hacen, se construyen, igual es como un proyecto pequeño con poco presupuesto y todo esto, pero por lo menos existe. Entonces esto crea dinámica de que hay arquitectos que lo tienen que hacer y hay fotógrafos que lo tienen que fotografiar. Y entonces esto genera una dinámica continua que es muy interesante y que me permite a mí poder estar haciendo este trabajo. Porque claro, yo dependo, es lo que decíamos antes cuando nos hemos visto, digamos. Y yo siempre digo un poco como broma que si yo puedo trabajar significa que a todo el sector de la arquitectura le está yendo bien, porque digo, yo llego así como, siempre como último. Sí, yo también, o sea, en relación a esto, también, bueno, antes lo comentábamos un poco, que creo que es bastante bonito, ¿no? Que es en un momento también de cambio económico, político, ¿no? O sea, han pasado muchas cosas desde que nosotros empezamos a estudiar ahora, ¿no? Es como que de repente, pues, ciertos referentes o formas de trabajar, ¿no? O sea, o el cómo hacemos las cosas, de repente hay estos cruces, ¿no? Cómo tú quieres fotografiar o tu interés en relación a la fotografía es como muy coherente con el tipo de obra que hacemos, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Hay momentos en las disciplinas, ¿no? En la historia o así, donde encajan las cosas, ¿no? Claro. Y de repente un tipo de fotografía que nos interesa, que viene de referentes lejanos, locales o visitantes, pero de repente pues nosotros hacemos reformas de interior o algunas casas, digamos, pero siempre es esta noción de, ¿no? de una cosa muy trabajada, ¿no? Como que todo importa, todo tiene sentido, y de repente como con tu fotografía es como que encaja totalmente porque lo que queremos explicar son estos fragmentos de la realidad, que es lo que nosotros podemos invertir, ¿no? Como toda nuestra capacidad
de artística, de decisión de materiales, colores, ¿no? Yeah. Sí, también tu manera de, por ejemplo, entender la fotografía también nos ayuda a nosotros, es como nos retroalimenta y no, o sea, al final es muy positivo porque cambia la manera de cómo entendemos nuestra arquitectura. Yo creo que al entrar tú en el primer proyecto ya ha generado un discurso muy claro que Arnau y yo ya estamos como desarrollando, pero es lo del vestido a medida. Al final estamos siempre haciendo un vestido a medida para un cliente y lo hacemos de la mejor manera posible, pero ya con tu manera de entender la primera obra entendemos que todo se basa en el fragmento, en el detalle, en la escala humana, no esto que decíamos antes de fotografiar un alzado, que es para los arquitectos, no es para la gente, bueno, que no son arquitectos. Y nada, esto nos ha como ayudado, o sea, positivamente. Y encontrarte en el primer proyecto yo creo que ha sido... Bueno, no, ha sido como una suerte. Muy necesario. Interesante. No, y también es interesante esto que decís del fragmento, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que hicimos, que creo que fue el segundo, que es lo de la escalera, la staircore, pero es un ejercicio fotográfico también súper interesante, porque ahí fue de verdad un reto, porque, digamos, es cómo representar este proyecto tan detallado y a la vez tan contenido, porque, digamos, y sobre todo tan espacial, digamos, porque es hecho como son tres plantas conectadas. Exacto. Bueno, sí, la verdad. Bueno, tu trabajo fue... No, ahí fue súper divertido, porque digo, son estas cosas que dices, claro, normalmente en un edificio, en un interior, así, dices, ¿cuál es la parte más difícil de fotografiar? Es la escalera, porque siempre, claro, hay un tema de la miro de forma picada, ¿no? De todo esto. Y ahí el proyecto en sí era toda una escalera. Entonces ahí sí me acuerdo que fue muy interesante a nivel de ejercicio, de decir, intentamos reproducir y traducir en imágenes lo que yo entendí que podía ser vuestro interés de cara a este proyecto. Y ahí fue, creo, de las colaboraciones que hemos hecho, la que casi más disfruté. De hecho, una cosa como ahora estaba pensando, solo como que tú disfrutaste mucho y creo que ese proyecto nosotros también hemos disfrutado más. Lo hicimos en agosto. Fue una locura absoluta. O sea, una obra súper rápida y al final hicimos un apeo, agujereamos el forjado, los clientes están fuera y delegaron muchísimas decisiones, se fiaban de nuestro criterio y nos permitían tomar decisiones sin que ellos estuvieran ahí, que esto es, bueno, es muy bonito extraño. también. O sea, que pase y como que haya tanta confianza de hay este dinero, vosotros vais haciendo. Y a pesar de que el constructor era difícil de manejar, lo hicimos. O sea, yo estaba fuera, él estaba aquí o viceversa y al final logramos terminar cuando tocaba y los clientes están encantados. Y también encantados con tu foto, por ejemplo, que hicimos una postal. Ya me acuerdo, que todavía tengo que tener, Sí, esto lo hemos pensado. Para Navidad que viene. Sí, para Navidad que viene. Le corregimos el año. Todo ha sido como un círculo, ¿no? Como que se ha completado. Y esto, o sea, también una cosa que fue muy bonito, creo que o sea, nos gustaría un poco trabajar más así. Creo que fue lo bonito, o sea, también era verano, como que todo el mundo estaba allí trabajando, pero bueno, también lo hacíamos en otro mood, ¿no? Como de, bueno, íbamos allí, lo hacíamos, pero sí que es verdad que trabajamos de una forma que nos gustaría bastante, que siempre, que es tener este margen, de repente ir allí y estábamos media hora como, vale, hemos proyectado esto, pero hostia, no estamos seguros si la barandilla tiene que ser así, puede girar. Venía el herrero, una cosa que valoramos muchísimo es tener confianza con los industriales que trabajamos. Que también sea colaborar con ellos. Exacto. Bueno, o sea, con el constructor, con el industrial, el carpintero, el metalista, el quien sea. Exacto. Si nos aportan, estamos más que encantados. Es como tiene que funcionar al final. Ya, porque son proyectos, por ejemplo, claro, la dificultad que yo he podido tener en representarlo, también son estos tipos de proyectos que imagino de cara a vuestro proceso, son cosas que igual con maqueta, pero por ejemplo es un proyecto que es difícil, es muy difícil de representar. En dibujo imino que sea difícil, porque digo, es como era tan... Es inviable. Sí, es tan como verlo ahí, de decir, ¿qué pasa? Se abro se abro forjado, la luz como qué entra. Sensación. Pero de hecho ya intuíamos que funcionaba porque dibujamos una sección que la escalera en realidad está flotando encima del hueco de la escalera de abajo, ¿no? Y ya intuíamos esta relación a 3 alturas, la diagonal de luz que entraba y de hecho al final se corrobora cuando la clienta nos envía una foto de cuando ya está
todo terminado. Sí, todo terminado y el sol en la posición perfecta que entra el sol, pero entrega de luz con la diagonal que habíamos dibujado que choca contra la pared. Y eso para nosotros fue como, ostras, lo hemos conseguido, ¿no? De hecho, ahora, como diciendo esto, creo que es una cosa que se denota o que sale un poco, que siempre intentamos hacer, es que hay una estrategia clara. O sea, la forma en sí, o sea, el cómo sea... Se puede moldear. Puede cambiar y así, pero sí que tenemos una estrategia como que la escalera tiene que flotar allí porque realmente es el corazón y tiene que ser una cosa como frágil, pero como que sea un escenario también. Esto lo teníamos claro. Ahora, si la barandilla hacía 2 de diámetro, 3, si giraba, si no giraba... Esto lo intuíamos, pero siempre dijimos, bueno, ponemos esto en el presupuesto y luego, si baja o sube o si gira, tampoco va a cambiar nada. Pero sí que es verdad que una cosa que intentamos hacer siempre es como la estrategia, que yo creo que esto se ve mucho luego en tus fotografías, es que si llega, hay una estrategia súper clara, ¿no? De aquí el baño está en medio, aquí la escalera está flotando. En la floresta los muros no tocan en el perímetro. Exacto. Siempre hay algo que prevalece por encima del detalle último. Sí, la floresta y habaneras de una forma se pueden parecer, creo, claro. a nivel... Es que cogen ideas como el uno del otro. De esto que tú puedas como un poco... Me acuerdo también estando ahí haciendo las fotos y esto de trabajar con estos paneles que te abren o te cierran puntos de vista y esto, por ejemplo, no sé, que en Habaneras igual les explica más como que este pasaje siempre es como un pasillo, ahí, por ejemplo, que simplemente... No me acuerdo si es entre la habitación, el baño y el salón, es como ya solo una ventana. Hay una pieza de madera que te une los 3 espacios y al final es una ranura, ¿no? Una esclecha, bueno, en catalán, que desde tu cuarto puedes ver la chimenea pasando por el baño. Y es bonito porque, por ejemplo, que parece una paradoja para lo que luego es mi oficio, pero lo bonito yo creo que de los proyectos que hemos fotografiado es que ha habido fotos imposibles, que digo que por ejemplo, en la escalera esto sobre todo, es decir, no he podido hacer fotos que querrías haber hecho. Sí, y esto creo que sea interesante por el hecho que significa que es un espacio que un poco se escapa de una representación un poco más estándar o como que, entonces, por ejemplo, esto de decir, por ejemplo, en la escalera... Pero yo estoy muy satisfecho del shooting que hemos hecho, pero sí que la sensación de estar ahí es muy difícil, no se puede traducir en imagen. Y esto... Claro, de hecho por eso sale la idea del vídeo. Que, bueno, lo contábamos antes, Nina Mat hace un vídeo con las niñas y las niñas graban y están subiendo la escalera y ahí sí que vives qué significa estar en el peldaño que está agujereado encima de la triple altura, que estás ahí flotando, ¿no? Y hasta da vértigo. Y ves la barandilla también que no tiene la malla, que es una decisión que esto tomó, bueno, casi que lo decidió la niña pequeña. La pusimos allá al lado de la barandilla. ¿Tienes miedo? No, pues no ponemos nada. Hay cosas, por ejemplo, en los proyectos de documentación de arquitectura hay un tema también que quería comentar también con vosotros relacionado a vuestro trabajo, porque claro, hay intereses, hay igual una idea clara, pero luego hay que lidiar, por ejemplo, en nuestro caso, con unos tiempos, o por ejemplo cuando organizamos las sesiones de fotografía de arquitectura siempre tienen, tienes que encontrar este día que para tener la suerte de el cliente igual ha entrado o no ha entrado, se ha terminado la obra, la limpieza está hecha, por suerte que haya sol. Concreto. Exacto, si está lloviendo o no. Exacto, y entonces sí, luego también esto también lo quería relacionar a vuestro proceso, porque claro, tú me decías también, si a veces nos gusta esto de ir ahí, poder ver con tranquilidad los proyectos, hacer ensayos, pero claro, imagino que también para vosotros luego hay un tema de el cliente quiere entrar ya, hay un tema de dinero, de tiempos, claro, y entonces quería saber un poco también en relación a vuestro proceso, si esto de los tiempos, ¿cómo lidiáis entre, digamos, esto que es la creatividad y todo esto y luego la parte más práctica de esto? En realidad la obra, la arquitectura es mucho más lenta, como dices, entonces siempre tenemos esta opción de ir ahí mientras se está haciendo, ejecutando y poder cambiar todo, si no estamos seguros. Nunca cambiamos todo, pero bueno, tenemos la suerte de que no es una disciplina como que se va construyendo, entonces, bueno, mientras va subiendo un muro, puedes decir, no, aquí no, lo movemos, o tenemos este margen de error.
Entonces, bueno, gracias a esto podemos Sobre ser creativos en la obra también. Ya, ya, ya. Sobre todo si es de pladur, es mucho más fácil cambiarlo. Creía que era más fácil, como si disparas 2 o 3 imágenes y yo Exacto. puedo elegir Pero cuál. sí que hay una cosa que decías, ¿no? Que es esta idea de la experiencia, ¿no? Ya. Que es acumulativo, que sí que es verdad que nosotros notamos, o sea, tampoco es que llevamos mucho tiempo, ¿no? O sea, en comparación a otros despachos, obviamente, pero sí que ya vemos del primer proyecto, ahora tenemos 3 en marcha, digamos, en obra, que ya somos mucho más como ingeniosos e inteligentes a la hora de gestionar temporalidades. Sobre todo en la Ya. obra. Es O sea, decir, en cuanto a concepto, yo creo que siempre concepto desde sí el que es lo principio mismo, sí. es potente. Creemos que, bueno, tenemos la idea bastante clara y el cliente también lo vemos muy convencido cuando tenemos las cosas claras. Los clientes es que también lo tienen claro, porque saben que está bien planteado. Pues esto con la obra somos bastante más perspicaces y sabemos lidiar y gestionar mucho mejor como toda la amalgama de, Sí. bueno, de gente Bueno, que la gestión interviene. emocional de lo que hay, esto es una parte súper importante, ¿no? De lo que significa hacer una obra para alguien que, pues, bueno, tiene unas expectativas, digamos, de después de verano ir a vivir allí o una serie de situaciones familiares, ¿no? Pues esta obra significa algo que para nosotros es, bueno, es un trabajo, pero para esta persona, pues, es un proyecto de gran vida. cambio, ¿no? Ya, ya, Y esto ya, sí ya. que hay muchos momentos que intentamos, por eso decíamos un poco siempre el diálogo y así, para entenderlo y intentar integrarlo en lo que podemos, ¿no? Pues cedemos un poco más, o esto ya lo explicamos que se va a alargar, ¿no? Pero es un poco entender que es un animal, un poco está vivo y que tú tienes Sí. que ir como gestionando, Sí. porque si no... Y anticipamos o sea, se te come. tiempos, ya les avisamos que se va a alargar la obra si es necesario y al final, ahora parece súper importante si se alargas 2 semanas, pero es un Ya, de proyecto cara- que va a durar toda la vida, ¿no? Ya, ya, Entonces, estas 2 semanas Sí, son sí. muy relativas. No, se vuelve un poco a esto de la relación con los clientes también, que creo que también un poco es algo que, debajo de mi punto de vista, que es un poco lo de la producción de imágenes y de comunicación de los proyectos, creo que se note también, porque claro, una Total. cosa en vuestra comunicación que me interesa es que al lado de estas imágenes que producimos juntos, digamos, se Hay manifiesta otras cosas. mucho esto de la colaboración con los clientes, Claro, que igual es sí. algo que es difícil también, porque claro, luego hay un tema de enseñar unos proyectos bajo diferentes como Lenguajes, sí. pero sí creo Sí. que se ve que forma parte de vuestros procesos. Claro. Sí, esto nos interesa sobre todo tampoco, o sea, no entender como que todo lo que hacemos o lo que publicamos o sea, las obras que vamos terminando ya como proyectos absolutamente como acabados y ya está, ¿no? Y tú tienes este producto que vendes, sino que nos gusta un poco también ir como contando la obra, ir Ya. contando pues un poco lo que hay detrás y que en verdad yo creo que es en general lo más sugerente, también a nivel Lo de... más humano. Exacto, Ya. lo más humano y lo más, o sea, a nivel de redes, a nivel de comunicación, un poco explicar las cosas, ¿no? Ya. Porque sí que es verdad que esto pasa y tú también te pasará, ¿no? Al final en el mundo actual de la cultura de la imagen y de las redes y que todo es tan efímero y tan rápido, como que la gente en general se genera ideas, ¿no? O imágenes tiene en la cabeza respecto a lo que puede hacer, que en verdad eso tiene una temporalidad muy larga. O sea, Ya, ya. llegar Claro. a hacer este ventanal súper bonito, en verdad son meses y meses porque tienes que hacer pues aquí una apertura, luego la Ya, ya. carpintería. Y sí que es verdad que nosotros intentamos como un poco una cierta como modestia, pero como de pedagogía, de ir explicando, ¿no? Pues al cliente, pues no, es que si Y hacemos hacerlo esto... lo más sencillo posible, Ya. siempre. Como, ¿no? Exacto. Como ir reduciendo para que se entienda, si quieres hacer esto, lo mejor es No hacemos hacerlo, una puerta quizás. o Ya, no ya, ya. hacerlo, Sí, o sí. pero reducirlo realmente a algo que sea, bueno, como mucho más claro que no imágenes o construcciones de cosas Ya. que a veces son imposibles. Sí que ¿no? esto de la pedagogía es constante, o sea, el cliente te viene con un Pinterest y le tienes que coger el Pinterest y decir muy bien, pero se tiene que contextualizar y Ya, no, ya, ya. esto no funciona aquí. O estás en Poblesec, o sea, no estamos en O- Brasil, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ahora que estamos haciendo un loft en Poblenou, quería cambiar la fachada entera, quería hacer un tubo para conectar 2 volúmenes para no salir afuera, todo. Le hemos ido como enseñando lo que significa cada decisión y al final no hacemos mucho, o sea, hacemos poco. Acupuntura, que al final es una intervención bastante radical, pero barata, porque Ya. coge la preexistencia como a favor, no como en contra. Una cosa que comentábamos antes, que no esta idea de que al final como que hemos encontrado un poco este balance, ¿no? Entre la arquitectura que nosotros queremos hacer
y cómo tú la fotografías, ¿no? O digamos, tu visión en relación a ella. ¿Cómo crees? Porque ahora estamos haciendo un tipo de fotografía o haces un tipo de fotografía, ¿no? Como generación mucho más fragmentaria, mucho más pues, de flash, ¿no? O de diagonales, de visiones, pero siempre es como un poco más sutil, ¿no? O más sobria. ¿Cómo vamos a comunicar cosas? Yeah. Como de una forma más contemporánea, ¿no? No sé. No lo sé, yo sé que, por ejemplo, sin entrar en casos específicos, pero digamos, también las fotos que yo disfruto más muchas veces son fotos que igual es muy complicado decir en qué momento histórico se han hecho. Claro, claro. Más Entonces atemporales. es como buscar esta cosa de decir, igual a través de la simplicidad, de decir, porque claro, más vas cargando de contemporaneidad o de novedad o de todas estas cosas las imágenes. Más rápido pasa de moda Y más también. rápido pasa de moda, sí. Entonces esto es que es un peligro muy complicado. Mientras lo que me interesa en este momento es intentar hacer imágenes que sean muy simples y calmadas de una manera, digamos, que tengan su riqueza y todo esto, pero digamos, intentar de hacer un proceso muy simple. Y creo que esto permita que sobrevivan de una forma, Claro. porque ahora también cada 5 años o menos hay una novedad increíble, por ejemplo. Pero estamos en un momento bastante raro en lo cual hay una vuelta muy fuerte del analógico, pero a la vez hay inteligencia artificial. Claro, todo está pasando a la vez, ¿no? Es contradictorio. Y digo, creo que dentro de toda esta misma dinámica hay una forma de no ser condicionada tanto de lo que es lo último que ha llegado. Por ejemplo, también el tema de la inteligencia artificial y todo esto. No creo que va a cambiar. Ahora será bonito verlo en 10 años, esta grabación, cuando sí. Pero digo, no lo veo como algo que pueda cambiar radicalmente la forma de hacer imágenes. Lo veo, digamos, como una cámara más. Yo quería solo volver a lo de la simplicidad, que es como para ser atemporal. Yeah. Yo creo que esto es en la fotografía, en la arquitectura, en el diseño, en la música. O sea, ahora la gente ya está volviendo a hacer canciones de la manera más simple posible, como autolimitándote, porque si no ya enloqueces, ¿no? Tienes tantas herramientas hoy en día, o sea, produciendo música o también el diseño industrial. O sea, al final lo atemporal es lo sencillo, lo fácil de construir, que tienes un molde muy fácil de crear y al final sale un objeto barato y esto es lo que tiene un éxito. Igual que en la arquitectura, ¿no? Lo simple que es lo que intentamos hacer, al final es lo que se puede ejecutar primero y lo que al final acaba funcionando, creo yo. Sí, también esto, o sea, ya como vinculando esto que decías en relación a la arquitectura a nivel de futuro, sí que antes decías esto de sobrevivir un poco, ¿no? Sobrevivir a lo contemporáneo, a eso que realmente es como constante de modas y tendencias y que es imposible de llegar. Es como esta, ¿no? Dinámica, digamos, del sistema que hay tantos inputs, ¿no? Que es como un sinfín. Sí que es verdad que la arquitectura tiene algo que a veces, como lo hablamos bastante con Paul, cuando estamos sobre todo en la obra y que estás allí como haciendo las cosas, que tiene esto de lo material. Al final es un ladrillo sobre otro ladrillo o un pladur o lo que sea, ¿no? Pero tiene una condición material de lo físico que es un cierto acto de resistencia respecto a este mundo como tan acelerado y tan rápido y de efímero. Consumo. Y esto sí que es un valor que vemos como que muy positivo, ¿no? Realmente de que... Sí, que quizás sí que el futuro es construir menos, pero mejor. Exacto. Y seguir haciendo las cosas que tocan y seguramente habrá mucha gente con muchas necesidades variadas que tendrán que resolver arquitectos, pero bueno, supongo que irá en tendencia a construir menos. Pero, más estratégico. Sí, quizás con un concepto más claro, tomando las decisiones como necesarias, ¿no? En cada momento. Es interesante también verlo, digo, creo que también relacionando la fotografía es un poco, creo que sea muy interesante mirar a las dos cosas con esta tranquilidad, digamos, hacia lo que es la profesión, lo que decías tú, digamos, al final los proyectos tienen toda esta narrativa, pero al final simplemente son
ladrillos, digamos, sin entrar en lo banal, digamos, sin No, mirarlos pero... sin valor, pero digo, tener en la cabeza los dos extremos, Claro, decir, sí, sí. esto es, que es también en mi proceso lo que me gusta hacer, intentar de hacer esto es intentar hacerlo siempre cada vez mejor, entender el mundo a través de lo que hago y hacerlo cada vez mejor, y a la vez, pero siempre mantener un pie, digamos, la tierra, ¿no? diciendo, sí, ok, pero siempre es como algo muy simple, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de... ¿Y tú si piensas así en futuro, qué proyecto querrías hacer como soñado, como... Fotografiar o no sé. No, seguir evolucionando, ¿no? Seguir evolucionando y disfrutar lo que sale. También una cosa así que creo que me interesará intentar ponerme retos, digamos, porque por un tema un poco lo que decías antes, que de cada proyecto que haces deja rastro y vas aprendiendo cómo gestionarlo. Creo que también llega un momento cuando entras demasiado en una dinámica, hay que como cambiar. Dar Total, un golpe a la mesa y decir, sí, un poco okay, hacemos lo mismo aquí. Tener como decir, siempre tener una parte, por lo menos, cuanto más vas aprendiendo a gestionar una cosa, tenerte, en este caso también, entre los dos extremos, tenerte una cosa donde estás aprendiendo o eres como muy amateur. Y esto creo que... Creo que por eso también trabajamos, porque de hecho nosotros siempre, un poco la idea es como, no hay un proyecto deseado, es como que realmente cada uno tiene su propio reto, ¿no? Y es un experimento. Y nosotros nos lo imponemos. Una cierta experimentación es como siempre tenemos que intentar como tensar, ¿no? Pues yo qué sé, la idea de tipología o la idea de cómo vivir una casa, o ahora pues estamos en la obra de un restaurante, pues ¿cómo vamos a organizar ¿Queremos un restaurante normal, la idea de una barra, o queremos de repente deconstruir esto y pensar que solo es el un comedor, ¿no? Pues un poco siempre tensar estas cosas, porque al final para nosotros es como, o sea, tiene esta noción, ¿no?, de lo físico, construir, pero siempre, ¿no?, es una disciplina con una cultura, con una historia, donde se pueden extraer y se puede tensar y se puede desarrollar. Y no dar por hecho la elección de un material porque ya has tomado esta decisión en otro proyecto y ha funcionado, sino como vamos a probar otra cosa. Sí, también, porque creo que se relaciona mucho a lo que luego la vida te da, digamos, claro, porque claro, creo que los dos tenemos ahora más o menos una idea bastante clara de lo que nos gusta hacer, pero lo que pase, pasará. Ahora decías como que estáis trabajando en un restaurante, digo, sobre todo en la arquitectura, digo, hay cosas que es una disciplina que depende mucho del encargo, igual en fotografía, que no es tanto lo que yo hago, pero uno podría vivir diciendo, soy yo también la persona que comisiona el tipo de fotografía, porque claro, yo a nivel de tiempos y budget, yo puedo decir, hago yo mismo mi libro. Y está en Terranova, o en la Central, o en cualquier bookshop del mundo, porque digo, yo hago el libro, lo pago y todo esto. Un arquitecto no puede decir, bueno, en raros casos puede decir, hago me autopromociono. mi museo. Exacto. De momento no. No creo que pase, ¿eh? Dependerá mucho, digo, el futuro sí, depende, es como este balance entre caos y orden, es decir, sé lo que quiero hacer, pero lo que pasará, pasará. Bueno. Pues qué bien haber podido coincidir. Sí, gracias por la invitación, porque... Claro, fue un poco así... Sí, Arnau me comentó, se lo comentamos a Simone, y bueno, obviamente la persona indicada, ¿no?, para poder hacer este 360. Sí, también cuando me dijiste esto, también creo que tenemos muchas cosas en común, digo, entonces digamos que creo que de varias cosas que hemos hablado hoy ya un poco habíamos hablado, digamos, en... No, desencantados, y aparte es como que realmente o sea, nosotros somos, ¿no?, como parte también de tu obra, ¿no? O sea, al final nuestra mirada de cómo nos hemos expresado es a través de ti, así que no había mejor colaboración para establecer esta charla. Nos está yendo bien con tus fotos, con... Eso me alegra. Bueno, nos está generando no sé, un discurso muy claro. Muy bien, entonces ya nos veremos. Hasta la próxima. Ya. Hasta la próxima.